Todos hemos visto videos de política, con candidatos haciendo hasta lo imposible por ganar votos. Pero ¿qué de todo lo que vemos nos aporta? ¿Qué tanto influye esto a la hora de tomar una postura política? Y sobre todo, ¿quién carajos es Paloma Valencia? Hoy, a propósito de las elecciones, hablaremos de esto y más en este nuevo capítulo de tu podcast estudiantil de confianza. Soy Sebastián Tipán y empecemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aquí es así, un espacio por y para anfesianos. Soy Santiago León. Y yo, Martín Cárdenas. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos con el ANFES. Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y los alumnos de secundaria. Bueno, a mí me gustaría iniciar este capítulo hablando sobre la importancia de las elecciones, pues a propósito de que estamos muy cerca de cambiar nuestro increíble presidente. En mi opinión, las elecciones son importantes pues porque son la forma de las personas de dar su opinión sobre quién va a dirigir el país o en el caso del colegio, quién va a tomar como la vocería de todos los estudiantes, que pues es la elección del personero, el contralor y todo eso. Entonces yo siento que es muy importante primero votar y pues como ponerse la camiseta por lo que uno crea y también enterarse muy bien antes de hacerlo, pues porque no podemos como votar por alguien que haga un video muy divertido y ya, o por alguien que nos caiga bien. Y yo siento que desde que comienza el colegio, los estudiantes vemos muy lejos las elecciones. Desde muy temprana edad no le damos la importancia que se debería dar a estos temas pues tan importantes en el colegio y también en el país, porque son los representantes que vamos a elegir para nuestro país como tal. Entonces nosotros lo vemos muy lejos, pero siento que muchos estudiantes ya en 11 décimo ya se está acercando mucho lo que es las elecciones y la mayoría de edad. Entonces siento que deberíamos darle como más importancia y saber más del tema. Sí, además que no sobra decir que, por ejemplo, pues en los colegios los mecanismos desde pequeños nos enseñan a, por ejemplo, a escoger el personerito, a escoger el representante ambiental, a escoger el representante del salón, que son cosas que digamos que podrían llegar a no tener importancia, pero que a poco nos van enseñando lo mismo, la importancia de elegir, de no elegir solamente por popularidad, de no simplemente es que él es mi amigo y ya, o es que, por ejemplo, en el caso de los presidentes, es que este me cae mejor porque el otro día hizo un TikTok más chévere. Entonces tenemos que empezar a acercarnos a empaparnos de información para entender cuál es la real importancia de las elecciones, qué es lo que realmente tenemos que perder y que ganar al momento de elegir a alguien. Exacto, y es que, digamos, las elecciones en un colegio son pues obviamente muy básicas, pues porque no es como la mayor importancia que tiene un colegio, pero pues es algo que si se hace bien puede llegar a aportarnos mucho y a enseñarnos realmente cómo es que se tiene que hacer, pues ya en la vida como real, digámoslo. Y bueno, por ejemplo, yo les quisiera hacer una pregunta pues, a ustedes. ¿Ustedes sienten que las elecciones de acá del colegio en serio representan la realidad o lo que estamos hablando? Tal vez es más como un acercamiento, pero no tan real. Si también solamente se vota por popularidad, como lo que yo estaba diciendo anteriormente, o si realmente es algo que nos acerque a entender realmente lo que es votar. Yo siento que nos acerca a entender, pero muy por encimita de lo que en realidad es este tema, porque así como lo decías, yo siento que en el colegio se escoge mucho los representantes por popularidad en vez de por sabiduría, por así decirlo. O por quién hace la campaña más divertida, o sea, el que trae un inflable y globos y se pinta la cara con punticos, ese es el que va a tener más votos que de pronto el que es un poco más callado, reservado, o el que no tiene tantos amigos o no es tan popular en el colegio. Pero el problema de eso es que, por ejemplo, pues en algunos casos, ¿no? Pero las personas que son más extrovertidas a veces no siquiera tienen claro cuáles son sus ideas o cuáles son sus funciones. No quiere decir que nosotros no sepamos o que ellos no sepan porque por ser extrovertidos o por hacer campañas más chéveres tampoco tienen que ser malo necesariamente, pero también uno tiene que escuchar. Lo importante de estas elecciones es entender el pensamiento de las otras personas, quiénes nos representan, quiénes representan los sueños, las metas, las cosas que realmente nosotros queremos decir, las cosas que queremos que cambien, porque a la final todo presidente o cualquier mecanismo electoral es para un cambio a mejor, no un cambio peor, no para una dictadura, no para ningún tipo de cosas malas, sino para algo que realmente nos ayude a nosotros como tanto estudiantes en este caso o como ciudadanos de un país a vivir mejor, siento yo en ese caso.
Es que también es muy importante entender que en general la juventud basa su opinión política, al menos hoy en día, en redes sociales, en videos que en cualquier lado, en quien tiene la valla publicitaria más divertida, en quien mete más memes en un video. Y pues es entendible porque es la forma en la que funciona el mundo hoy en día. O sea, desde las empresas hasta las corporaciones más grandes utilizan las redes sociales y tratan de meter temas de interés actual, pues porque los jóvenes son los que a la final tienen que seguir como con el legado de los padres en temas de responsabilidad política. Yo siento que el desconocimiento de los jóvenes como tal es porque, no sé, cuando comienzan las campañas estudiantiles, por así decirlo, no prestamos atención a sus campañas, sus propuestas y qué es lo que proponen mejorar en el colegio como tal. Yo siento que esto hace que, pues que, por ejemplo, hay propuestas que son muy tontas en el colegio, por así decirlo, que hace que a lo largo del colegio, desde sexto hasta 11, perdamos el interés en estas mismas. Como podría ser, no sé, que propongan que la piscina en un colegio pequeño que cambien mallas, que traigan balones, por así decirlo. Esto nos acerca un poco más a lo que es la realidad y propuestas que al final sabemos que son falsas. ¿No? Y también que, digamos, nosotros como jóvenes tendemos a ser muy inocentes, por decirlo de alguna forma, y creemos que porque una persona de nuestra misma edad nos dice que él va a hablar con el rector, entonces ya decimos, ah, no, sí, eso se puede, todo bien. Y pues no es así. O sea, muchas de las propuestas que dicen los personeros e incluso los candidatos presidenciales y todo eso, son propuestas que si uno las analiza bien, son muy surrealistas, o sea, son cosas muy difíciles de lograr. Y también es porque nosotros no nos damos a la tarea de investigar qué es, que sí se puede y qué no se puede, qué es posible, qué no, porque pues en realidad a la larga no nos interesa, ¿no? Sí, además que yo siento que todo eso nace a raíz de la falta de interés en los estudiantes. Por ejemplo, ahora que estamos hablando en los estudiantes, por ejemplo, estamos en una formación y pasan cada uno de los candidatos a decir sobre pues, sus propuestas, ¿no? Y no, simplemente nadie les presta atención, están en el celular, están jugando, están hablando y a la final solamente aplauden como para decir, ah, sí, yo escuché y ya. Pero al momento de votar, ay, no, es que él es el novio de mi amiga, no, es que él me cae bien porque el otro día me regaló un chicle. Entonces, ¿en qué estamos? A la final, el interés lo que está haciendo es, la falta de interés, perdón, es lo que está haciendo que nosotros no queramos ni conocer, no queramos hablar, no queramos empaparnos de información de nuevo sobre cualquiera de los casos políticos. ¿No? Y también está el tema que eso es algo que incluso se ve en la política real, porque por ejemplo, puede que yo no conozca es un ejemplo, ¿no? Puede que yo no conozca las propuestas de un candidato de izquierda, pero solo porque es de izquierda, entonces ya yo voy a votar por él, porque, pues sí, porque yo considero que soy de izquierda, sin tener en cuenta realmente sus propuestas. O también pasa, por ejemplo, con la derecha, también pasa como, digamos, se está viendo actualmente, que uno de los candidatos más fuertes básicamente va ganando solo porque es del mismo partido político que ya estaba antes. Y todos sus seguidores, aunque no conozcan muy bien quién es Iván Cepeda, pues votan por él porque simplemente son del pacto histórico y ya. Sí, además que a la final es eso, es la falta de interés, pero también el desconocimiento de la historia, porque, por ejemplo, pues al menos en nuestro país no es ningún, digamos, una mentira que la derecha ha reinado sobre la izquierda durante muchos años y que hasta ahora la izquierda está empezando a tomar un poquito más de poder, más de... Sí, como está empezando a ser más fuerte. Y eso lo que hace es que nosotros no conozcamos la historia. ¿Por qué la derecha estaba primero? ¿Por qué los jóvenes o por qué las personas de hoy en día están prefiriendo la izquierda? ¿Por qué buscan un cambio? ¿Por qué la derecha, que normalmente es conservadora y que intenta seguir con las mismas cosas que hemos seguido toda la vida o que siempre han estado en nuestro país, ahora queremos un cambio? Tal vez no está funcionando o tal vez es porque simplemente queremos, a la final yo pienso algo, que es que los jóvenes por... no sé, anatomía, por decirlo de alguna manera, somos revolucionarios. Entonces simplemente nosotros queremos cambiar, pero ¿realmente el cambio está bien? ¿Realmente es necesario? Yo, al menos obviamente en este capítulo no podemos hablar sobre opiniones personales. La idea es más bien darles información a todos nuestros oyentes sobre Muchas gracias. que... Entonces sí, siento que por lo mismo del desconocimiento de la historia, de no entender
qué pasó, cómo llegamos a este punto de la vida de Colombia. No entendemos también lo que ha hecho los demás. Por ejemplo, también volviendo al colegio, ¿qué personeros han hecho algo importante en el Anfeso? ¿Qué personas han dejado una marca? A la final, todos los que se supone que quieren pues, ser personeros tienen que dejar una marca, algo que digan, este personero de este año hizo esto, el personero puso, no sé, papel higiénico, algo así. Aunque no ha podido pasar, ¿por qué no ha pasado? ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que ha hecho que esto ocurra? Sí, es que, digamos, yo siento que nosotros tratamos de buscar un cambio porque estamos cansados de escuchar eso en la casa de otra vez lo mismo, otra vez otro presidente que no hace nada, otra vez otro presidente corrupto. Y nosotros tenemos como la intención de, con nuestro voto, tratar de cambiar eso, tratar de buscar al mejor candidato, pues que cumpla con lo que promete y con lo que todos soñamos. Pero siendo realistas, pues es algo muy difícil, primero por la sociedad en la que vivimos y segundo porque tr- que tenemos ese pensamiento como colectivo de que lo que pasó antes y no funcionó, ya no funciona definitivamente, entonces toca buscar otra solución sí o sí. Ejemplo, si la derecha no funcionó antes porque tuvo muchos problemas, muchos escándalos de corrupción, etcétera, entonces ahora la solución es la izquierda sí o sí. Y pues puede que sea verdad, como puede que no. Y el problema es que no nos tomamos el tiempo y ni la voluntad de estudiarlo en serio y pues saber si este pensamiento es verdadero o no. Nuestra generación se ha vuelto perezosa por X o Y motivos que pues no es necesario nombrarlos. Nos hemos vuelto perezosos. Entonces, como en el pasado nos sirvió, pues entonces ahora nos va a dar pereza o sabemos que siempre van a ganar los mismos. Sabemos que un voto no va a cambiar el país, no va a cambiar las cosas, todo va a seguir igual. Entonces, obviamente eso hace que a los jóvenes nos cause un poco de frustración y al mismo tiempo un poco de pereza de tomar estos temas en serio. Sí, además que, por ejemplo, también está el conocimiento superficial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo la otra vez, yo no soy una persona que crea que, uy, no, sé mucho de política porque no es así. Pero, por ejemplo, la otra vez yo como que medio me empapé de información y quise hablar con mi papá y con mi abuelo con respecto a las elecciones. Y uno dice lo que vio por ahí en un TikTok de 1 minuto, que dice cuáles son las propuestas así por encima. Y uno se da cuenta que realmente uno no sabe nada, que uno simplemente tiene un conocimiento superficial, que uno solamente se deja llevar por el TikTok viral, por decirlo de alguna manera, porque esta propuesta fue la más viral, pero ¿cuáles son todas las propuestas? ¿Qué es lo que realmente qué es lo que realmente propone esta persona? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el conocimiento superficial no está bien. Tenemos, o sea, o nos empapamos o no. ¿Por qué? Porque volvemos a decir esto es interés común, esto no es solamente para una persona, esto no es porque me afecta a mí, pero a esta otra persona no, no, nos afecta a todos. Y si es así, tenemos que saber por quién vamos a votar, por quién vamos a elegir. Y eso también tiene que ver con que, pues, a ver, hay que ser sinceros, nosotros hoy en día todo o gran parte de nuestro conocimiento, pues lo sacamos de redes sociales. Y pues es algo que no es del todo confiable, pero bueno, eso es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, yo siento que es muy importante de verdad darse la tarea de investigar. A ver, o sea, sabemos que es algo difícil, sabemos que es algo que da pereza, que no nos gustaría hacer, pues porque tenemos mil cosas mejores. O sea, si puedo salir con mis amigos o estudiar la política de Colombia, pues no voy a elegir la política de Colombia, pero es algo de verdad muy importante y que siento que es lo que faltan como tal en nuestra sociedad para tomar buenas decisiones y que nos lleven a un futuro mejor. Y pues nosotros como aprendemos más o menos estos temas, porque pues obviamente no es que prendamos el televisor y pongamos Caracol y digamos, uff, cero tema, porque obviamente no es así, o pues por lo menos en mi caso y en el caso de la mayoría de los jóvenes, siento que no es así. Entonces siento que uno de las fuentes de información es la familia, lo que dice el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, y qué es lo que opinan ellos, porque obviamente son una fuente de ilustración, por así decirlo, y nosotros cómo tomamos estos temas o cómo los aprendemos y cómo los llevamos. Sí, es que esto también, digamos, nuestra familia es algo que influye mucho en, no solo en lo que sabemos, sino también en nuestra postura política. Y pues sí, o sea, la familia en serio es muy, muy importante en nuestras como decisiones pues de política y de muchas otras cosas. Otra forma muy común hoy en día de enterarnos de política es a través de la comedia. O sea, programas como, no sé, Fox News. No tenemos tampoco mucha información, pero Fox News es uno de los más importantes. Por Eh, la ventana.
es muy, bueno, también por la ventana, en su momento con ánimo de ofender. Son formas en las que como que entendemos la política de una forma más fácil, más amena, que llama la atención, porque no es lo mismo escuchar una noticia en la que dicen que, no sé, Juan Daniel Oviedo ganó una encuesta o lo que sea, a escuchar el periodicazo, pues porque nos llama mucho más la atención y es más fácil de entenderlo. Gracias, Camilo Sánchez. No, si nos ven a Cepeda, ¿usted quién prefiere de presidente? ¿Paloma o Abelardo? No, yo creo que Paloma. ¿Prefiere a Paloma? Y es que Abelardo sí es una porquería, con todo respeto. Periodicazo, 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 periodicazo. También está Juan Piz González, que pues ahorita se nos olvidó, pero ya nos acordamos de él. Es también uno de los mayores exponentes de comedia, bueno, de humor político en Colombia. Y también toca, bueno, él hace más como una crítica social hacia los privilegios y muchas otras cosas, pero también involucra mucha política, involucra también contextos históricos, políticos de Colombia, y lo hace de una forma que a veces uno ni siquiera se da cuenta de lo que, pues de qué está hablando, porque pues no lo conocemos, pero sí toca temas bastante densos. Incluso si alguno ha visto los capítulos de él que están en YouTube, termina todos dando una reflexión y como incitando a los jóvenes a precisamente lo que buscamos con este capítulo. Y bueno, como para complementar lo que dice mi compañero, siento que inclusive el programa de Juan Piz González es hasta más influyente, al menos en este tema, que el mismo Fox News, porque el programa de Juan Piz, algo que siento que es muy bonito, que la falta de interés de los jóvenes en ese tema es la reflexión, como decía mi compañero, que siempre hay en cada episodio, pero si uno se para y se toma 5 minutos, que es lo que dura la reflexión, uno se da cuenta el porqué de muchas cosas. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba viendo el último capítulo, que era con Culo Tauro, y decidí quedarme a ver la reflexión. De verdad, los que vinieron acá pensando que es chévere ser como Juan Piz, replantéense un poco y pregúntense si está chévere ser este tipo de personajes tan neandertales como Juan Piz. No es una crítica a la gente de estrato alto, no es una crítica a la gente que se viste así, no es una crítica a la gente que habla así, sino es una crítica directamente a la persona que cree que por el hecho de tener un poquito de poder puede pasar por encima de las demás personas. Entonces, levántense mañana y cambien esa manera de pensar, porque el cambio es muy sencillo. El cambio no es entregando un mercado al año, haciendo una buena obra supuestamente, y llegando a la casa, pegarle a la mujer, hacer este tipo de actos de corrupción, pagarle al policía, ser mal ser. No, el cambio está en cosas tan sencillas como dar las gracias, dejar pasar, sonreírle a la otra persona. Es una reflexión muy bonita porque no solamente es una crítica hacia los privilegiados que pues claramente aunque tengan mayor acceso económico no significa necesariamente que sean malos, significa simplemente que pues no tuvieron tal vez tantas dificultades como por decirlo de alguna manera la clase proletaria del país, y por lo tanto es una reflexión que si uno se sienta a escuchar, se da cuenta que el porqué del programa, el porqué Juan Piz González es todo lo que no tenemos que ser nosotros como seres humanos, del narcisista, del... sí, bueno, todas esas cosas, racista, misógino, machista, sí. Exactamente, entonces nos damos cuenta que es muy buena esa reflexión y que si uno se plantea solamente esos 5 minutos, él dice en su misma reflexión: acá puede que haya hasta un corrupto entre nosotros, puede que incluso acá haya personas que hayan hecho o hayan robado el día de ayer, pero tal vez solamente por escuchar esto cambien. Y esa es la importancia de este tipo de programas políticos, porque además de enseñarnos y de hacernos entender lo malo, también nos hacen entender que lo malo también somos nosotros, que también nosotros hacemos las cosas mal y que el cambio nace a raíz de nosotros los ciudadanos. Claro, y tocando el tema del personaje Juan Piz González, hay una serie pues famosa en Netflix que trata pues sobre el personaje Juan Piz González, y eso también es como una crítica hacia este tipo de personas gomelas, por así decirlo, adineradas de la alta sociedad, que obviamente me parece una reflexión muy interesante
y desde el humor político hace que nosotros como jóvenes nos interesemos mucho en lo que en realidad es la verdad del país, qué es lo que está sucediendo actualmente y obviamente muchísimas más cosas. También es como un tipo de burla hacia ese tipo de personas, Gomel así, hola weón, ¿cómo vas? Y todo eso. Obviamente es como un tipo de burla y nosotros como sociedad ya entendemos que esos ya son como estigmatismos, por así decirlo. Estigmatismo. Duro, pero Estigmatismo de los ojos. Astigmatismo no era eso. Sí, sobre la gente de Gomela y que por hablar así o X o Y cosa, ya están en la alta sociedad. Entonces, obviamente, esto nos hace generar un interés muy grande en lo que en realidad es la política y me parece muy interesante que los jóvenes veamos este tipo de contenido, lo que es Fox News, lo que es Por la Ventana. Obviamente no todos los capítulos son de políticos y así, pero sí los hablan. Como ya mencioné, Fox News, esta serie, como lo antes era con ánimo de ofender y sí, muchísimas más cosas. Además, yo siento que inclusive, si lo pensamos, el humor político empieza a raíz de Jaime Garzón. Si pues mal no recordamos, Jaime Garzón fue el primer stand-upero de Colombia. Y lo que él hacía era contar chistes, pero él sí realmente eso es la base del humor político. Y yo siento que el pic, por decirlo de alguna manera, porque Jaime Garzón lastimosamente murió por querer decir la verdad con sus chistes. Y lo que nos damos cuenta es también de eso, de la manipulación que tenemos de los medios, que lo hablaremos más adelante. Pero sí, Jaime Garzón es un exponente muy importante en ese tipo de temas. Sí, exactamente. O sea, Jaime Garzón es muy importante para el humor político, en general para la comedia colombiana, incluso latinoamericana, porque fue una persona muy inteligente y muy valiente también, porque en una de las peores épocas de violencia de Colombia fue de los pocos que se atrevió a alzar la voz, a decir la realidad sin miedo, y por más que estuviera amenazado por todos los grupos, por muchas personas, por paramilitares. No, por favor, no nos maten. Pero sí, a pesar de todas esas cosas, él siguió firme y siguió con sus chistes, siguió agrediendo, como tirándoles a las personas que claramente no hacían bien. Le hacían daño al país. Sí, y también porque, digamos, por su carrera política, que fue corta, pero pues la tuvo, se pudo dar cuenta de muchas realidades que una persona del común no puede ver así como en vivo e en directo. Tal vez presenció cosas que le obligaron o definitivamente no lo dejaron quedarse callado, y sentía la necesidad de decirlo y de hablarlo y de que la gente pues se enterara. Lamentablemente lo mataron antes de que la sociedad y nuestro país entendiera que él tenía la razón, de que pues teníamos que acompañarlo, teníamos que apoyar sus ideales y su lucha contra muchas cosas. La corrupción. Pues sí, la corrupción, todas las problemáticas que le atacaba, pero sin duda lo que él hizo dejó un legado y es algo que se mantendrá por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero no es tanto lo que tú dices, porque en esos tiempos sí había gente que lo apoyaba, pero así como lo decías, era una época de mucha violencia en nuestro país. Entonces eso hacía que existiera miedo. Él era un estudiante de la Nacional y él daba ejemplos como que el dulce de pata costaba 500 pesos, pero en la Javeriana había algo que se llamaba muffin y costaba 8.000, por así decirlo. Entonces no era tanto que no hubiera gente que lo apoyara, sino que siempre ha estado presente el miedo de nuestro país. Y eso, hablando de nosotros como jóvenes, también nos ha hecho pues como guardarnos en una cueva, por así decirlo, y no tratar de tocar estos temas porque por miedo o por falta de esperanza en que haya un cambio, pues obviamente no nos interesamos, no tocamos estos temas. ¿No crees? Sí, creo que pues tienes toda la razón y obviamente lo que decimos es un caso que no se suele hablar acá en el país y es como algo que uno intenta ocultar, que el país nos ha intentado ocultar, pero no significa que tengamos que olvidarlo, porque lo que Jaime Garzón marcó en la época de Colombia fue tanto una revolución para la comedia como para la política. Entonces siento que no nos tenemos que olvidar de eso.
aprovechando toda esta situación sobre el humor político, sobre los pensamientos de nosotros los jóvenes, nuestro equipo decidió hacer unas encuestas, unas preguntas a algunos compañeros, inclusive a una señorita, a una muchacha, que ella se lanzó en un distinto proyecto de Bogotá, como de jóvenes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo fue la experiencia de ella, cómo son también las distintas opiniones de nuestros compañeros. Y pues vamos a hacer como una sintésis de lo que... ¿Sintétisis? Sintétisis Hola, ¿cómo se dice? Bueno, no, Sin- sintétesis. Vamos a analizar esa vaina. Síntesis. Vamos a... Síntesis. Síntesis. Es una síntesis sobre Exactamente. la situación. Entonces, vamos a ver, bueno, a escuchar más bien, y vamos a tomar una síntesis. Una síntesis, por favor. Sobre Qué esto. pena, oyentes. Qué pena, gracias. En la Nacional hay un negro que está haciendo así con una gelatina de pata todo el día así. Y el tipo la amasa y uno le dice véndame dos y con la misma plata que amasa coge el billete y con la misma mano se limpia y todo y le trae uno su gelatina. Valen a 10 pesos 2 gelatinas. En la Javeriana valen a 100 pesos, se llaman Muffy. Sí, es una vaina muy extraña, pero es lo mismo. Mientras los grafitis de la Nacional dicen por el derecho a la vida, adelante. En la Javeriana dice por el derecho a parqueaderos, adelante. Para entender un poco mejor el tema del que estamos hablando, vamos a hacer esta pequeña entrevista a estos 4 increíbles estudiantes del colegio. Estamos con Juan Fernando, Camilo, Johan y Delgado del curso 10-1. La primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿cuál es el medio principal por el que te enteras de la política nacional? Bueno, básicamente nos podemos enterar de la política en actividades que ponen algunos docentes, como por ejemplo Mario, que nos pone noticias y básicamente a través de esas noticias nos pone a leer, a hacer resúmenes y opiniones y a través de eso podemos conocer la realidad del país. Bueno, una de las formas de enterarse sobre la política es viendo noticias, más no solo viendo noticias, sino también enterarse de la situación de varias personas que nosotros conocemos de nuestro círculo, ya que las decisiones que toman personas en el poder de cierta manera nos afectan no solo a nosotros, sino a todo un país. Bueno, para ustedes, ¿qué impacto tienen las redes sociales al momento de tomar una postura política? Para mí, yo pienso que las redes sociales, al tener muchas noticias que son falsas, pueden hacer que las personas vean cosas de ciertos políticos que no les gustan, no les agraden, o diferentes ideas que no siguen o no les gustaría que ese político hiciera. Ok, ¿y para ti? Las redes sociales en los últimos tiempos han tomado un puesto muy importante a la hora de tomar decisiones, y en política también es impactante todo lo que ha podido llegar a ser distintos candidatos con las redes sociales, por el simple hecho de no tener campaña política o maquinaria, sino solo tener una página en Instagram o TikTok, pueden llegar a tener miles y millones de votos. Entonces yo creo que las redes sociales a hoy es un muy buen instrumento que se utiliza para los candidatos presidenciales que vayan a hacer cualquier otra cosa. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a la señorita Juliana Sánchez, la cual fue candidata al Consejo de Juventudes del año pasado, 2025. Entonces, señorita Juliana, ¿nos podrías contar cómo fue tu experiencia? Fue muy bonito porque hubo mucho apoyo de parte del partido, era el partido Mira. Eran muchos jóvenes, yo era una de menores de edad, todos eran de 20 para arriba y yo tenía 14. El apoyo que hubo fue todo muy bonito, la verdad. ¿Y tú consideras que es importante que los jóvenes practiquen o se postulen a distintos cargos electorales desde jóvenes, valga la redundancia? Claro, porque eso los forma desde jóvenes y también saber futuramente por quién votar y quién está gobernando su país. Y como última pregunta, ¿consideras que
¿seguirías lanzándote a distintos medios de elecciones? ¿Sientes que todavía es importante? ¿Sientes que te quedó gustando, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que voy a seguir con mi carrera política, claro. Muchas gracias. Profesor Julio, ¿por qué crees que es importante que los jóvenes participen en la política? Bueno, la participación en política permite una mirada crítica de los estudiantes hacia no solamente la política en sí, sino a los movimientos sociales que se dan a lo largo del tiempo. En estos días en los que se habla mucho de adoctrinamiento, es importante que los estudiantes piensen y desarrollen lo que llaman el pensamiento crítico, para así no simplemente tener la idea procesada por los docentes o incluso de sus mismas familias, sino que a partir del cultivo de esta mirada crítica hacia la sociedad y hacia la política, ellos construyan su propio pensamiento. Las personas de mi generación, nosotros crecimos básicamente a través de la radio y la televisión. Entonces son elementos claves a los que seguimos consultando, independiente de la existencia de las redes sociales, que sin duda son elementos claves para conocer la realidad política del país y pues también a nivel internacional. Entonces hay como una convergencia de elementos que nos ayudan a tener una visión política y pues las problemáticas sociales con las que nos podemos encontrar. Claro, yo pienso que la opinión de los estudiantes y lo que nos acaban de comentar es una opinión bastante objetiva en base a las preguntas que hicimos, y es como un tipo de postura más distinto porque, claro, tú le preguntas a un profesor o a un adulto mayor cuál es su opinión y nos contestan algo un poco muchísimo más diferente, por decirlo así. Y esto hace que la opinión de ellos nos haga entender muy superficialmente qué es lo que nosotros como jóvenes pensamos. Opino igual que mi compañero y más sin embargo siento que es muy importante también el énfasis que hacen los estudiantes al momento de hablar sobre las redes sociales, ya que podemos concluir que las redes sociales es un mecanismo que nos ayuda a informarnos de manera autónoma y mucho más crítica sobre pues, la política o distintas situaciones en la ciudadanía o en el país. Entonces también podemos tomar eso como una base, sabiendo que aunque las redes sociales, que inclusive lo hemos hablado en capítulos anteriores, traen distintas problemáticas, también nos ayudan a informarnos de temas que de otra manera tal vez algunas personas no sabrían. Y podremos pensar que, por ejemplo, si los estudiantes no tuvieran redes sociales, no sabrían nada sobre política, así sea superficialmente, porque no es como que vean noticias o vean la televisión. Entonces también es importante desarrollarnos en el ámbito de las redes sociales para entender distintas problemáticas. Claro, pues yo creo que algo muy claro en las entrevistas es que como tal los jóvenes no tienen como punto de referencia algo, digamos, serio, por decirlo de alguna forma, como, no sé, una revista política, un periódico, un noticiero, sino algo del común de nuestra vida, como son las redes sociales o como lo dijo uno de los entrevistados, las actividades del profe Mario. Entonces, eso confirma que nosotros en realidad tenemos una información muy básica como para poder tomar una postura política firme y con fundamento. También, como pudimos ver en la entrevista que le hicimos a Juliana, nos damos cuenta que aunque la mayoría de jóvenes no tengan un interés gigante sobre este tema, sí hay algunos que como que les interesa y quieren como tomar, por decirlo de alguna forma, vocería sobre esto y lanzarse así, pues no sea muy apoyado o incluso como que se exponga a críticas o burlas o lo que sea, pero de verdad les nace como decir, hey, yo quiero cambiar esto, yo quiero aportar esto a algo que puede que funcione, puede que no, pero quiero al menos intentarlo y pues sí, poner mi granito de arena. Entonces yo siento que personas como ella son las que en algún momento van a de verdad aportar si siguen con sus ideales firmes y pues si siguen luchando por construir un país mejor.
Sí, claro. Y pues, por ejemplo, lo que decía Martín con respecto a los noticieros, perdón, podemos hablar sobre la manipulación de los medios y el amarillismo. El concepto de amarillismo podría definirse, por ejemplo, como la manipulación de los mismos medios para que nosotros tomemos una postura política en la cual simplemente porque ellos dicen que es así. Por ejemplo, no es tan, digamos, no es un secreto, por decirlo de alguna manera, que distintas cadenas que son bastante conocidas, como por ejemplo RCN o Caracol, apoyan a distintos pensamientos que también tienen sus dueños y por lo tanto ideologías políticas y por lo tanto se arraigan mucho y hablan solamente o a favor de ellas o en contra de las demás, lo cual hace que sea una manipulación total de los medios porque no tengamos la capacidad de saber la verdad de una manera objetiva y sí, Sí, por ejemplo, todos, pues yo creo que como dice Santiago, es como un secreto a voces, porque pues no es algo tan explícito, por decirlo de alguna forma, sino que es algo que uno se da cuenta. Ejemplo, si uno ve una noticia de RCN, van a apoyar más a un candidato de derecha de forma indirecta que a uno de izquierda. O por ejemplo, van a buscar la forma de dejar más en evidencia las cosas mal hechas de, por ejemplo, del gobierno actual, que es de izquierda, pues porque sus ideales son de derecha y eso es algo que viene de muy atrás, pues por sus dueños, porque de las familias más importantes y con más luca de Colombia, pues son las dueñas de estas cadenas políticas. Sin embargo, por ejemplo, algunos noticieros como lo son Señal Colombia o City TV, pues tienen, digamos, ideales un poco más, sí, más de izquierda, no del todo de izquierda, pero sí en favor más como a la gente, al pueblo, porque al ser redes televisivas más pequeñas, pues digamos que están conformadas por personas con, pues sí, de abajo del común, que de cierta forma están pues más relacionadas o defienden más la idea de una igualdad o de dejar ese privilegio de unos pocos de lado. Y hablando un poco más del amarillismo en TikTok, que siento que está muy presente, es como este tipo de medios y ¿cómo decirlo? Los políticos tratan de como llenarnos las cabezas de cosas que no son. A nosotros los jóvenes que, como ya todos sabemos, las redes sociales y lo que es TikTok, Instagram, ver Reels y etcétera, lo vemos más que todo la juventud, lo que somos los jóvenes. Y un ejemplo de eso, de lo que es el amarillismo, de lo que yo pienso, es como lo del paramilitarismo, ¿qué se dice? Sí, paramilitarismo. Paramilitarismo, que por ejemplo, hablando sobre Uribe, entonces decían, no, matamos a 20 guerrilleros, pero esto es un poco amarillismo porque no habla cómo lo hicieron, sí, lo hablan muy por encima, tratando de ocultarnos la verdad y haciendo que ellos sean los buenos, cuando la verdad es que matan campesinos, los disfrazan de guerrilleros y ellos ya quedan como los salvadores de nuestro país, por así decirlo. Pues siento que también todo depende desde donde lo investiguemos, ya que, por ejemplo, pues los casos de los falsos positivos es algo que sigue en debate. Yo apoyo la idea de que es verdad, de que lastimosamente esas personas fueron falsos positivos, es decir, los disfrazaron de guerrilleros solamente para matarlos, para llevarse sus tierras o por intereses distintos. Entonces, un cambio del gobierno. Sí, exactamente. Entonces siento que nosotros no nos tenemos que basar tanto ni siquiera en nuestras opiniones y en lo que objetivamente es, pero lastimosamente por la manipulación de los medios, todas las evidencias no terminan siendo claras. O no son claras, o digamos que tratan de ocultarlo, o también tratan de exponerlo al máximo. Porque, por ejemplo, volvemos al mismo tema. Si un noticiero no está a favor de la derecha, o en este caso de Uribe, que pues es uno de los, digamos, mayores como exponentes de derecha, o eso es lo que tenemos como grabado en la cabeza, pues obviamente van a tratar de vender lo más posible la idea de que eso es un caso perdido, que se dejó olvidado, porque pues ataca a una persona de mucho poder, de mucho dinero, y pues en teoría, o lo que la mayoría de personas pensamos es que pues sí, es una forma de dejar quieto, porque a la final nunca van a lograr que una persona con tanto poder y con tanta influencia política en nuestro país
pague por lo que hizo, porque pues para él es muy fácil simplemente o pagar gente o hacer cualquier artimaña para salir limpio de esto. Pero tomando lo que dice Martín, nosotros como jóvenes ya tenemos el claro pensamiento de que alguien con demasiado poder no puede verse afectado. Y más en una política y una democracia como la de nuestro país, que se opta mucho por lo que es ¿cómo decirse? El interés propio, por así decirlo. Y el favoritismo, si es de derecha, si es de izquierda, y como decía Martín, si no les favorece hablar de si esa persona es de izquierda o es de derecha. Sí, pues también siento que todo este problema de la manipulación de los medios hace que lleguemos a otro tema que hace que las personas terminen siendo desinteresadas en el tema de la política, lo que son los famosos apolíticos. Resulta que hay muchas personas que no creen o no siguen ninguna ideología política, ningún partido, ningún concepto político, porque ellos mismos dicen que no creen, que no les interesa y que no es problema de ellos. Ahora, si está bien o no, es algo que es muy debatible porque, claro, Aristóteles decía que el ser humano es político por naturaleza, es decir, nosotros desde que nacemos somos políticos, nosotros en todas las cosas que hacemos en cada decisión terminan siendo políticas de cierta manera y hoy en día más, lo que hace que tal vez el concepto de apolítico como realmente existe no sea tan verdadero, por decirlo de alguna manera, y pues siento que la política es un tema que nosotros no podemos definir, pero sí tenemos que hablar. Es que yo siento que hoy en día la gente confunde no tener un pensamiento político claro con ser apolítico, lo cual no tiene nada que ver. El hecho de que uno, no sé, no vote en las elecciones o no esté a favor de la derecha, de la izquierda o del centro, de lo que sea, no te hace una persona política. Todos, como dice Santiago, todos somos políticos porque vivimos en una sociedad basada en jerarquías, es decir, Democracia. en democracias y en jerarquías también, porque en una empresa es muy evidente, incluso en nuestro colegio, tiene más poder el rector que el coordinador o que un profesor, es un orden en el cual hay una cabeza que tiene mucho más poder que muchas otras que están debajo de él. Entonces, eso es una organización política porque tiene un líder y tiene por debajo de él personas que también tienen cierto poder, pero en menor medida, con menos campo de acción y con menos, digamos, responsabilidades. Entonces, es imposible decir que existe una persona política porque para ser apolítico pues tendrías como que irte a vivir en un monte y no depender absolutamente de nadie, como ser tu propio jefe. Entonces, pues es muy ilógico decir que alguien es apolítico solo por no defender una ideología política o no tenerla clara. Claro, yo pienso más o menos hablando sobre lo que son las jerarquías. Por más que, digamos, hablando aquí en el colegio, el rector sí, digamos que el rector tiene una idea que no nos favorece a todos y nosotros podemos ser cientos y miles de estudiantes, pero por esta simple jerarquía se puede optar más por el lado de la opinión del rector, que es un solo ente, que por la de miles de estudiantes. Pero bueno, este es un tema, siento yo que es muy largo y podríamos terminarlo más adelante o en otro capítulo. Sí, este es un tema muy largo y yo creo que esto merece su propio capítulo, pero bueno. Siguiendo con el tema, pues otra confusión muy común es decir que uno está informado o que realmente sabe del tema. ¿Por qué? Porque tener información es saber muchos datos sueltos sobre, en este caso, la política. Es decir, saber más o menos quién es Uribe, saber más o menos quién es Petro, saber más o menos quiénes son los candidatos de las siguientes elecciones. Pero realmente saber sobre el tema es dedicarse a leer, a estudiar de verdad y con base en lo que uno estudia, tomar una postura real, después de analizar muchos puntos de vista, muchos datos, muchas formas de pensar, decir, ok, después de analizar todo esto, yo considero que lo correcto, lo que más se apega a mis ideales es esto y esto, y con base en eso ya tomar una decisión en las votaciones o decir, bueno, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy, no sé, yo defiendo los ideales de X candidato, pero voy a votar por ese porque tiene mejores propuestas, etc. Entonces, es muy importante comprender que no es lo mismo
Y volvemos al mismo tema. Digamos, nosotros los jóvenes podemos tener mucha información porque hoy en día encontrar información política, sobre todo en tiempo de campaña, es muy fácil, sí, es muy común. Muy común entrar a redes sociales y que de 20 videos, 15 sean sobre candidatos atacándose entre ellos o un video de un resumen de, no sé, un debate o lo que sea. Pero realmente saber qué están diciendo, qué significa cada cosa, qué funciona, qué sirve, qué aporta, qué es basura, qué no tiene como coherencia o sentido, es lo que marca la diferencia y es lo que, digamos, hace que de verdad nuestra opinión sirva para la sociedad. Sí, además que pues ahí entraría totalmente la diferencia entre formación e información. Claro, yo puedo saber sobre muchas cosas, como decía mi compañero, yo puedo investigar por TikTok, yo puedo hasta ver en Wikipedia, no sé, por ChatGPT, pero es muy distinto eso a la formación que nosotros tenemos desde nuestra casa, desde que somos pequeños, desde, volviendo a los temas que hablamos hace rato, sobre el personerito, sobre cómo nos van enseñando de a poco a ser representantes, a lanzarnos, a cómo tomar posturas políticas. Entonces, lo importante para nosotros, e inclusive para los niños que todavía no están metidos mucho en la política, es empezar a formarse realmente. No solo informarse, porque informarse puede hacerlo cualquiera. Informarse, sí, es solamente leer 5 minutos. Formarse es realmente entenderlo, es realmente empaparse en el tema, es realmente querer comprenderlo y querer cambiarlo. Entonces siento que es muy importante que nosotros, los jóvenes, que somos el futuro del país, nos formemos para nuestro país y para que las cosas nos vayan mejor. Claro, y tener muy claro la diferencia entre lo que decían ellos, que es estar formado, y la diferencia entre estar formado o estar informado. Porque ya como decían eso, uno puede meterse y ver un video de TikTok que obviamente va a salir un político. O uno puede ver un noticiero y también va a salir un político. Pero es distinto saber los temas muy por encima a realmente saber qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual de nuestro país, qué es lo que piensa X político, qué es lo que piensa Y político, qué es lo que están proponiendo, que es todo, por así decirlo, que es todo en general, y no solo decir que una propuesta es buena, una propuesta me favorece y ya por eso opto por esto, porque obviamente eso es una forma de desinterés y de buscar algo a favor para las personas, por así decirlo. Sí, total. Y también es muy importante que una persona que tiene mucha información no se crea que es un experto político y que puede argumentar y hacer debates con todo el mundo, pues porque tiene muchos datos sueltos, no sabe realmente sobre el tema. Pero bueno, aunque la hacemos pasando muy bien y este capítulo esté súper divertido, pues tenemos cosas que hacer, entonces ya vamos a concluir. Y es que bueno, después de ver todos esos temas, se puede concluir que es importante ver la política de una manera más extensa, de que todos los que queremos que el mundo sea mejor, aun siendo jóvenes, es porque sabemos la realidad y la importancia de un país libre de corrupción y pacífico. Nosotros los jóvenes tenemos la necesidad de saber y poder elegir con conciencia, ya que la política no importa solo el día de las elecciones, es durante toda la vida, ya que las decisiones de unos pocos definen el curso de la vida de un país entero. Usemos los medios de comunicación para informar desde una postura imparcial, sin amarillismo o con otros objetivos. Los jóvenes somos el presente que construye el futuro. También tenemos que comprender que una postura política no puede basarse en un video chistoso o una persona carismática. Es algo que va más allá. Si bien la verdad absoluta no existe, tenemos que buscar fuentes confiables, con fundamentos y criterio. Entendamos que aunque la información está en todos lados, debemos tomar solo aquella que es valiosa, que cumple con los criterios que ya mencionamos y que de verdad ayude a construir el sueño que todos tenemos, el de una Colombia justa, libre y feliz. Por cierto, no descubrimos quién caracoles es Paloma Valencia. Es todo en nuestro episodio de Aquí es así. Esperamos que nos acompañes en el próximo. Agradecemos su apoyo y la difusión es el mejor medio para llegar a la comunidad. ¡Feliz día! En la construcción de este episodio se contó con la colaboración en la edición y dirección de los profesores Julio César Peralta y Gina Camacho, proceso de consulta e investigación de Santiago León, Martín Cárdenas y Sebastián Tipán, bajo la supervisión de los profesores. Muchas gracias.